Pero quiero empezar hablando de que el folclore no es necesariamente un arte, ¿sí? El folclore es la vida de la gente, la sabiduría, experiencias de nuestros ancestros que fueron superadas, ¿ok? Pero también nos encontramos con la diatriba de que la palabra arte es tan amplia. Se habla del arte de cocinar, el arte de expresarse, el arte de mentir. El arte es tan amplio también. Entonces, folclore, lógicamente, es la sabiduría del pueblo, las experiencias que tiene la gente que, pues, a través de los años, legaron esas experiencias, desde cómo hablar, cómo trabajar, cómo vivir. Eso es lo que es el folclore. Y dentro de todos esos elementos del folclore también están los aspectos artísticos. Nosotros catalogamos el folclore a través de un esquema tripartita, que es la cultura material, la cultura social y la cultura mental espiritual. Todas las expresiones del arte tienen que ver más que todo con la cultura mental y espiritual. ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando tú siempre empiezas con este esquema tripartita, yo me emociono, ¿no? Porque son tres aristas bien interesantes y que uno puede beber de cada una de ellas como para un seminario, cada una de ellas. En ese sentido, Aristides, ¿cómo empiezas tú con esto del folclore? Obviamente, yo sí sé que tú naces y eres de la villa, entonces eso lo llevas en la sangre, pero aparte de eso, ¿cómo quedas tú envuelto en todo este gran conocimiento? ¿Cómo vas creciendo en ello? Bueno, de hecho, yo desde los 5 o 6 años bailaba diablico en la villa. Y ahí fue donde comencé a tener contacto directo con este tipo de expresiones. Luego, en la escuela fui a grupos de baile y ese tipo de cosas. Y cuando me trasladé a la capital a estudiar al Instituto Nacional, tuve la oportunidad de participar en el Conjunto Folclórico Nacional de Panamá. En los años 79, 80, el conjunto folclórico del INAC en ese tiempo, que era el que representaba al país. Y bueno, de ahí surgen figuras muy importantes como el Mundo de la Cruz, Ramón Serrano, mucha gente de esa agrupación. Entonces, luego de eso, entro de baile, entro en la parte de la dirección, la enseñanza de los bailes. Y al toparme con la enseñanza, me topo con mi especial mentora, que es la profesora Dora Pérez de Zárate, y allí comienzo, aparte estaba haciendo mi carrera profesional a la par de esto, y comienzo a ver que en este país se necesitaba el estudio del folclore, porque todo el mundo decía una cosa, otro decía otra. Eso es importante y tenemos que conocerlo porque cada experiencia de vida es valiosa y hay que tomarla en cuenta. Es importante esas experiencias de vida, pero el investigador o el folclorólogo tiene que saber valorar y apreciar esto. Entonces, surge la idea de crear una escuela para el estudio del folclore. Ahí fue donde la profesora Zárate comenzó a ayudarme en esto y todo lo demás. Y surge la Escuela Nacional del Folclore. Luego hacemos un movimiento y la adscribimos al Instituto Nacional de Cultura o al Ministerio de Cultura y se convierte pues en este primer centro de estudios folclóricos de todo el país
y hoy día tiene una posición muy importante en Latinoamérica. Pero, pero el sistema, ¿verdad? Una escuela de folclore, que es prácticamente ciencia de la antropología, metida en una dirección de educación artística, donde, donde son 4 bellas artes, las principales y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros generamos folclore como la vida de la gente, no la parte artística, comienzan los choques y todo lo demás. Así que hemos estado aquí en esa labor del folclore, trabajado en organismos internacionales como UNESCO, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en diversos foros nacionales e internacionales, tratando de explicarle a la gente lo importante que es el punto de vista científico. Aquí hay gente que dice de que el baile tal es origen de tal, porque lo escucharon. El zapateo tal es, no, señores, eso requiere un procedimiento científico. Es como un médico. Cuando tú vas al médico y tú le dices, doctor, tengo un dolor por aquí, yo creo que me duele el cuello y eso son los ganglios, y el doctor te dice, espérate. Vamos a hacerte un diagnóstico primero. Vamos a hacerte unos exámenes y viene todo el proceso científico y todavía con los exámenes no se sabe si es lo que tiene o no tiene. Entonces, en el folclore hay que aplicarle la parte científica. Todo el procedimiento científico para saber. Ajá. Aristides, desde ese punto científico y académico, ¿sí? ¿Cómo defines tú el folclore de Panamá? ¿Cómo lo define Aristides Burgos? Bueno, el folclore panameño es diverso, tiene una diversidad increíble. Y por ejemplo, miren esto, lo que van a escuchar. Yo soy cédula 7, nacido en Los Santos, de la provincia santeña, pero es totalmente falso que Los Santos es la cuna del folclore nacional. Eso es irrespetuoso la diversidad folclórica que tiene este país. Los Santos no es la cuna del folclore de Arienita. Los Santos no es la cuna del folclore chiricano. Los Santos no es la cuna. Entonces, cada región tiene su idiosincrasia. Quizás el santeño tenga un poco fortalecida su autoestima en el tema de folclore. Que, por ejemplo, a nosotros no nos importa que nos digan cholo, patirrajao, buchí, campesino. Está bien, sí, ¿qué más? Pues. Pero eso es un asunto de autoestima. Entonces, el santeño donde va todo lo quiere folclorizar. Hay lugares que no. El folclore lo dejan como algo peyorativo o algo de último y no le dan la prioridad, por ejemplo, que le da el santeño. Y ese colonialismo ha hecho que el santeño diga que es la cuna del folclore nacional. Eso es totalmente falso. Entonces hay que ser respetuoso con esa diversidad. Hay que tener esa visión. Los vestuarios, los bailes, las expresiones de cualquier pueblito de nuestro país que es diferente, es tan bonito como una expresión macro que se da en estas áreas donde se fortalece ese tema, ¿no? No sé si así respondo la pregunta. Óyeme, completamente, ¿eh? Yo aquí quiero contar una pequeñita anécdota y la quiero enlazar con que tú me respondas un poco qué es la pollera.
¿ok? Pero para llegar allá, yo quiero contarte que cuando yo fui a trabajar a Chitré, que tuve esa hermosa experiencia, y una noche voy a la playa que se llama la playa de La Gallito, eh, quedan dos señores tomando, ¿no? Yo no sé qué tomaban, pero comenzaron con una cantadera. eh, y fue la primera vez que yo me sentí afuera de mi espacio, que yo me sentía tan panameño estando en Panamá. Entonces, desde ese marco quiero, porque comenzaron a salomar y ellos estaban embebidos en su folclore, en su vivencia, eh, que para mí fue mágico. Entonces, desde esa vivencia quiero preguntarte, ¿qué es la pollera para el panameño? Ok, eh, el panameño tiene símbolos fuertes de su identidad, ¿ok? Y hago constar que para mí como especialista del folclore, yo jamás vendo o propongo el folclore como elemento de identidad. Para mí, vender el folclore es elemento de desarrollo, ¿ok? Mi discurso es que el folclore es parte del desarrollo del país. De hecho, cuando se hace el desfile de las 1000 polleras en las tablas, había un desarrollo económico, social, político y de toda índole. Era una industria que se generaba a través del traje de la pollera. Pero también tiene valores sociológicos, como puede ser la identidad, la cohesión social, y el panameño tiene eso. Solamente cuando la selección juega, a flote esa panameñidad. Cuando nos insultan los venezolanos, también sale la panameñidad. Cuando gana alguien o participa alguien en algo así, sale la panameñidad. Entonces la pollera representa eso también. Y si yo te digo, a nivel estructural, es el traje que se desarrolló a través de los años en Panamá, eh, no desde que se hizo república, sino desde antes, eh, el traje femenino. Y existe la variante de diario y existe la variante de gala. Y cada región tiene una manera especial de hacer su pollera y de presentarla y lucirla. Entonces hay diferencias entre la pollera veragüense, la pollera ocueña, la pollera colonense, Congo, la pollera de Antón, la pollera de la región santeña, y hay una variante que se dio en todo el país. eh, y siempre decimos que la pollera nace en las tablas, totalmente falso. Portobelo, Nombre de Dios, las ferias de Portobelo fueron las que dieron las... De hecho, Rafael Ruiz Loba habla sobre el origen negroide de la pollera, con unas investigaciones que hizo Mario Molina. Son muy interesantes porque Santa María la Antigua, el Darién y toda esa región era de muchos esclavos y pues de ahí puede que sea el tema del origen de la pollera, pero lo que sí es cierto, o sea, es falso que la pollera nace en las tablas, pero lo que sí es cierto es que las tablas se ha convertido hoy en un resguardo de la pollera. Quienes las hacen, Santo Domingo, San José, Guararé, toda la región en la confección del traje, más que cualquier otra región. Entonces, sí, ¿qué significa? Pues es un elemento de panamidad. Hay un falso sobre la pollera también que es muy importante. Cada vez que yo transmito el desfile de las 1000 polleras, uf, acorreía medio mundo, al ministro de Turismo, a todo el mundo. Nunca digan que es el traje nacional de Panamá. No lo es. ¿Ok? ¿Por qué razón no lo es? Porque esa tarea está pendiente.
esa tarea está pendiente, es nacional de Panamá el himno a través de una ley. Es el escudo y es la bandera. No existe ningún documento que diga que la pollera es traje nacional. Hemos querido hacerlo, pero entra el tema de la diversidad. ¿Por qué elevar a la pollera traje nacional y obviar las nahuas nove y obviar los vestidos gunas y los emberá? Si Panamá es diverso, entonces Panamá también es signataria de la Convención Mundial de la Diversidad Cultural, donde ninguna expresión es más que otra. Entonces, elevar a traje nacional la pollera trae mucha contradicción. Entonces, la frase que yo uso es traje por excelencia. En vez de traje nacional, traje por excelencia, lo que es la pollera. Oye, Aristides, entonces eso sería un tema porque hoy yo me estoy enterando de esto también. Quiero unirme a todos los que desconocemos que esto era así. Esto es un tema para hacer una votación. También se pudiera meter dentro de, qué sé yo, las elecciones. ¿Por qué no? Porque esto se ve en otros países, en otras grandes potencias, para que llegara a un consenso acerca de su identidad, acerca de sus símbolos. Y bueno, y aquí abro también el paréntesis para que todos podamos preguntar, porque aprovechen Aristides, porque es corto el tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas noches, ante todo, mucho respeto, don Aristides. Bueno, también he escuchado, no sé si tiene relevancia o no también, pero el hecho que dicen que la pollera tiene orígenes internacionales, que no es autóctona de Panamá, que tiene influencia creo que de España, no recuerdo que otro país como tal. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, y de hecho todas las expresiones del folclore se crearon a través de un proceso que se llama la dinámica de la cultura, ¿verdad? Que comienza con la endoculturación, o sea, la cultura original, y luego aparece la cultura foránea, la endoculturación. Luego hay un choque que se llama aculturación. Luego viene un proceso que se llama transculturación y viene el proceso que se denomina folclorización. Es toda una dinámica donde los fenómenos nacen. De hecho, el violín no es panameño, ¿verdad? Los tambores provienen del África. El acordeón es alemán. Aquí hay una pieza panameña y mucha música es extranjera. Hay pieza panameña que se llama Noche Oscura y que le dice que era de Chicopurio Ramírez. Noche oscura y tenebrosa, préstame tu claridad para seguirle los pasos a mi novia que se va. Bien, en Venezuela hay un canto de ordeño que dice exactamente con el mismo ritmo: noche oscura y tenebrosa, bríndame tu claridad para seguirle los pasos a mi novia que se va. Es la misma melodía. Entonces, muchas piezas colombianas entraron aquí porque fuimos parte de Colombia. Hay muchos elementos que están. También, es como los gunas también, tengo entendido que están dispersos por Colombia, que es la misma indumentaria y todo igual. Entonces, por eso es mi pregunta sobre la internacionalidad de estos vestuarios, pues, tanto la pollera como el tema. Los gunas sí son binacionales, pero la pollera viene de España, porque era el traje que las españolas usaban en el trópico. Más que los trajes de guardainfantes, era una saya sencilla, fresca. Entonces, como las esclavas andaban desnudas, ellas o usando trapos, o usaban lo que encontraban en el monte, como tal el tema de los congos, ¿verdad? Que se ponían las telas, los pedazos, y
y basura que se encontraba por ahí, se las ponían encima para no andar desnudos. Entonces, las damas de alta sociedad le daban las naguas a sus esclavas y ellas comenzaron a ponerlas bonitas, a coserlas y a diseñar cosas y nace lo que es la pollera. Lo de los gunas sí te hablo que es binacional. Es una etnia binacional que tiene dos nacionalidades. Hay un tema también de que todo esto lo traemos, mira, yo he hecho investigación y esto es muy importante. La folclorología usa a veces la historia. Son ciencias amigas, pero son como el agua y el aceite. ¿Por qué? Porque la historia trabaja con documentos reales. Bien, entonces, veamos el caso de Rufina Alfaro. Nunca existe nada escrito, ni siquiera un acta de nacimiento de Rufina Alfaro. Yo he tenido acceso a los libros parroquiales desde 1700 y para 1821 Rufina Alfaro por ninguna parte. ¿Ok? Pero ¿qué pasa por esa época en Colombia? Hay un personaje que se llama Policarpa Salabarrieta. Hay una serie maravillosa que hizo Caracol, creo, se llama La Pola. Era una chica que se enamoró de un español, pero ella prefirió la independencia de su patria. Entonces, para mí esa historia pudo haber venido de Colombia y se contó acá, y entonces nace este ícono Rufina Alfaro, pero desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de folclore, hoy día es una realidad que Rufina Alfaro está en el corazón y en la mente de la gente y no se puede eliminar. Porque el folclore tiene hechos, nosotros le llamamos prelógicos, que usa primero el sentimiento y luego la razón. Como las brujerías, las cosas que son un poco prelógicas y lógicas, ¿verdad? Vas con el sentimiento de que me están mirando mal, no, esto no es así. Ese tipo de cosas lo tiene el folclore, el prelogismo. Entonces, hoy día Rufina Alfaro existe en la mente y en el corazón de los panameños a través de un proceso. ¿Algo más? Buenas noches, licenciado Aristides. En el caso del sombrero, el de sombrero pintado, pasaría lo mismo que con la pollera, respecto a que también se le llama sombrero nacional o del traje nacional. Lo que pasa es que Panamá tiene ese proceso de declaratorias vacío. Hay otros países que nos llevan ventaja como México, como Argentina, y nosotros hemos querido como si ellos tienen, nosotros también tenemos. Pero hay un proceso. Por ejemplo, en México fue muy difícil seleccionar un vestido como traje nacional, porque también hay regiones y hay variedades y hay un asunto. Eso fue un proceso muy difícil. Pero casualmente, esa función del colonialismo de unas regiones sobre las otras, donde, por ejemplo, oye, yo me acuerdo que ustedes conocen en Santiago de Veraguas que hay una región que se llama Guayaquil. Bueno, ahí hay un pueblo que se llama Guayaquil. En Guayaquil lo único que hacen es cantar tamborito. Y tienen un estilo particular de cantar tambor. Entonces, resulta que yo estaba en un proyecto en Metcon que se llamaba Viene la Tuna y se seleccionaron como 4 o 6 muchachas de Guayaquil, que de hecho
esta presentadora de Show Panamá, Elvia, estaba ahí en ese proyecto y ella es de esa región. Oye, a nosotros nos llamaban de las tablas. ¿Qué tamborito más feo? Está mal cantado, eso no se canta así. Vengan a las tablas para enseñarles cómo se canta un tamborito. Oye, respeta el tambor chorrerano que es de Ciénega, respeta la forma que tiene el antonero, respeta el chiricano. El chiricano tiene un pujido cuando grita, como un grito. El santeño no. Entonces, el respeto a la diversidad es algo nuevo. Es algo nuevo. Entonces, ahorita mismo hay muchos choques con los temas que hemos traído. Y yo pregunto, ¿por qué y para qué tener un traje nacional? ¿Qué función tiene? Cuando en un Miss Universo o lo que sea, la candidata decide si va en bata o en mí, o va en una fantasía en verá, o va en pollera, o va en tantas cosas que tiene Panamá. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando nos basemos en el respeto, pero ahora tampoco inventar cosas sobre la bata, sobre la pollera, sobre esto, aquello. Yo personalmente apunto más al respeto a la diversidad que a generar una especie de conflicto sobre esto. Ahora, la pollera que se usa en las tablas con exceso de joyas, con este tocado hermoso, con este trabajo increíble que tiene un precio altísimo, que wow, deja a todo el mundo pasmado, no tiene un mayor valor cultural que la Congo. La Congo, que es hecha de retazos, flores de la playa, collares de cuenta, tiene un significado tan importante como el de la pollera de lujo esta. Entonces, la manera que tú mantengas ese respeto hacia toda la cultura, creo que avanzamos. Si nos ponemos a decir, esta es la nacional, wow, imagínate que el chiricano diga que la bandera de ellos es la nacional, pues. Y que a veces lo dicen, ¿eh? Mentira, Pues, mentira. es cosa de ellos, es cosa de ellos. La bandera nacional es una sola para todos. Entonces no podemos uniformar con un traje típico a todo el país. No es así. Panamá es producto de tantas mezclas y de tantas cosas. Profe, tengo una pregunta con respecto a la música. Normalmente aquí se le llama típico a la música tradicional, por decirlo así, en Panamá, pero cuando yo voy a otro país y yo digo, yo escucho típico, o me preguntan cuál es el género o cuál es la música que se escucha en tu país, yo digo típico, ellos dirán, pero sí, también acá lo típico es lo típico de mi país, entonces, ¿cómo sería con la clasificación? Mira, es la manera como nosotros hemos crecido, como nos han enseñado y todo lo demás, y ahí entra la ciencia. ¿Ok? Yo pienso que se le llamó típico para darle diferencia a la música tradicional panameña, porque entraron instrumentos como el bajo, la guitarra, tumbas, en su momento determinado, ¿verdad? En la evolución de la música panameña. Pero no todo lo típico es folclórico. ¿Sí?
La palabra típica es tipificador. Es típico de los chinos tener los ojos en forma de ojal y eso no es folclore. Y eso es típico. Entonces, míralo desde el elemento tipificador. Lógicamente, el folclore de cada región o de cada país es un aspecto tipificador. Entonces, nosotros le llamamos a la música panameña música típica popular. Querían llamarle pindín. Pero pindín es una nominación de harina de otro costal a una forma de celebración específica. Entonces, yo diría que escuchamos música panameña. Y mira esto, mira esto. El afrodescendiente también tiene su música y la música afrodescendiente tiene su evolución. Y creo que la música afrodescendiente evoluciona hasta el reggae. Yo diría que el reggae, sobre todo estas corrientes que llegaron de Jamaica y de las Antillas, porque también llegó esta corriente acá, es la manera de cómo la música afrodescendiente evolucionó. Quizás la música aborigen no ha evolucionado tan fuerte, pero la música criolla, la llamada folclórica, sí ha evolucionado a muchos elementos, ha evolucionado tanto. Entonces, condicionar al país de que hay una sola música, no, señores. Así como hay trío étnico, hay diversidad de decir que el panameño es negro, es falso. Decir que el panameño es blanco, es falso. El mexicano tú lo reconoces porque parece de esos indígenas ancestrales de ellos. Es muy, muy reconocido. Pero el panameño, que somos una mezcolanza, ¿cómo nos reconocemos? Por ejemplo, a través del habla, a través de muchas cosas. Entonces yo preferiría, y esto, mira, no todo lo tradicional es folclórico, pero todo lo folclórico tiene que ser tradicional. Es tradición celebrar el Día de las Madres, eso no es folclórico. Hay casas que por tradición comen espagueti los domingos. Eso no es folclórico. Entonces, no todo lo tradicional es folclórico, pero todo lo folclórico sí tiene que ser tradicional. Eso, lo popular anda entre el pueblo, lo folclórico es del pueblo. Entonces, hemos estigmatizado un folclore criollo de la región santeña. ¿Qué pasó con el folclore de los indios, que también tienen su folclore, su sabiduría? Los folcloristas de este país que oyen la décima, que cantan tamborito y que se ponen pollera, no aceptan que el indígena tenga folclore. O el de Darín, ¿no? También. Oye, afrodescendientes también tienen su folclore. Entonces yo diría que tan panameño es una música la que evolucionó del tamborito, del chucuchuco a los ritmos que toca Samisandra, a también la afrodescendiente que evoluciona. Entonces, hay que ser bien claro cuando hablas de lo folclórico y de lo panameño. ¿Algo más? Sí, hola, ¿qué tal? Yo solamente tenía la duda de
usted siendo un experto y por lo visto bastante verídico, ¿dónde puedo encontrar información sobre las raíces de Panamá? O sea, que sea real, ¿no? O sea, uno busca, por ejemplo, la vez pasada, para una de estas clases, busqué información sobre la danza de las enanas y no encontraba nada, solamente encontré una publicación de una red social del Canal de Panamá donde decían que supuestamente eran primeros que trajeron del África para encontrar oro en lugares muy cerrados, pero que nada está comprobado y que, digo, es puro bochinche al final, los rumores, pues. Entonces, un sitio o una bitácora, libros o algo que tenga esta información real. Bien, ahí está la falencia que tenemos como país. No tenemos un instituto de investigación folclórica. Entonces, solamente nos vamos a referencias de personas que practican un fenómeno folclórico, alguien que tiene 60 años de cantar tamborito y le vamos a preguntar el sombrero pintado. Así nos manejamos en Panamá. Entonces se requiere, precisamente, mira, a mí fue que me tocó rescatar las enanas después de 70 años de haber desaparecido. Yo presido todas las festividades de Corpus Christi en la Villa de los Santos. ¿Ok? Ahorita mismo nos encontramos con muchos lugares que dicen que la villa, el corpus, no sé qué, y el corpus de nosotros fue primero que el de la villa, y comienza como si fuera un juego de pelota, Herrera y Los Santos y Coclé contra Panamá y no sé qué. Sí, porque allá no, acá fueron primero. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo una investigación en conjunto con la USMA. Casualmente está el profesor Carlos Fitzgerald presidiendo esa investigación y acabamos de encontrar documentos de 1773 donde ya en la Villa de los Santos se hablaba de Corpus Christi. Entonces te estamos hablando de un tema, de una investigación que tiene documentación, no es la narración oral solamente, hay documentos escritos. Imagínate que ese documento de la iglesia no habla de Corpus Christi, que el corpus como era, no, sino era un informe que el cura presentó de sus cuentas en ese año en el libro parroquial. Y ahí escribe que compró esto, compró aquello, pagó la música y compró velas para la misa de Corpus Christi. O sea que ya en ese tiempo se hacía la misa de Corpus Christi. Entonces lo que te quiero decir con esto es que tenemos mucha falencia en torno a la investigación. Y hay que generar investigación en el país. Eso de que decimos que la pollera es traje nacional y todo el mundo lo repite y hay gente que lo defiende. Y decimos que la pollera nació en las tablas, pues. O decimos que esta música es de aquí, esta música es de allá. Se requiere una política sobre investigación para que la gente esté informada. Aristides, me gustaría pedirte algún consejo, entendiendo esta licenciatura como algunos ya en potencia lo están haciendo, ¿no? Cine, otros televisión. ¿Algún consejo para esta generación con un cambio de perspectiva acerca de este tema? Bueno, mira, mi experiencia con lo visual, ha sido, por ejemplo, a mí se me ocurrió, inventé en la época que trabajaba en TVN, los cuentos hechos en Panamá. Yo fui el primero que hizo cuentos de hecho en Panamá. Todos los cuentos hechos en Panamá, los primeros lo hice yo. Encontré un tema en la literatura panameña totalmente desechable,
Mira que nuestra literatura panameña no tiene moralejas positivas. Y las tradiciones, hay que tener cuidado porque hay tradiciones que no enseñan valores, no enseñan confraternidad, no enseñan, por ejemplo, ética, estética. Entonces, todo lo que tú hagas panameñizado, panameño, tiene que generar esos valores. Mira, con el perdón de los ocueños, en Ocú hay una tradición que año tras año se representa que se llama el duelo del tamarindo. Dos campesinos se cogen a machetazo. Ese tipo de costumbre que enseña. ¿Ok? Entonces, hay que seleccionar lo aprovechable y lo desechable. Es una teoría de un folclorólogo llamado Paulo de Carvalho Neto. Lo aprovechable y lo desechable. En mi experiencia, pues, de los cuentos, los que había que agregarle una moraleja positiva. Porque si, por ejemplo, el cuento de la mujer empollerada que se le convierte la cara en una carabela, eso tiene una enseñanza, eso para que los hombres no se vayan por ahí con cualquier mujer en esa época. Porque un hombre salía de un baile y se iba con una mujer bonita y las mujeres no sabían cómo atacar esa parte. Entonces se crean estas leyendas para que los hombres cojan miedo y no saquen, no estén por ahí de bandidos con las mujeres. Todo tiene una enseñanza. Entonces, toda producción, todo video debe tener una enseñanza al final. Eso es lo más importante. Tiene que tener valores. Si tú haces una producción antivalores, y lo discutíamos cuando hablábamos del tema de la cáscara, que era como una fuerza, pero también quería enseñar esos valores. Yo no creo que ellos lo hacían con el son de echarle algo malo a la visión del panameño, sino que había la campaña esa del forrito era muy buena, ¿ok? Las cosas que pasaban ahí al panameño, o sea, para enseñar. Entonces siempre tienes que tener esos valores. Ese es el tema de los cuentos. En la experiencia que he tenido de casi 30 y pico años de dirigirle los videos a Sam y Sandra, en conjunto con Tony Ochoa, wow, no tiene idea cómo hemos aprendido de cosas del panameño, sobre todo cuando el público consume lo visual. Sobre todo cuando el público consume lo visual. Hubo un video que para nosotros fue wow, por lo que decía, donde Sandra decía de que los hombres al infierno. Habían 3 historias ahí de un marido que le robaba la plata a la mujer. Ella estaba enferma, otro que la golpeaba y cosas así que Sandra le cantaba era a esos hombres, no a todos los hombres que nos vamos para el infierno, sino a esos que tienen malas prácticas. Entonces, lo otro también es mi experiencia en los festivales de Viña del Mar, donde me ha tocado ir a llevar a las representaciones en Panamá. No sé, pero la música o el performance panameño no cuaja con los Andes, con lo andino. Entonces, yo soy gerente de producto de SAMI, Product Manager, de años. Hago la parte visual, manejo la imagen de Sami y Sandra, de muchos artistas y todo lo demás. Y nosotros queremos vender la música panameña al extranjero. Y qué duro es, qué difícil es.
¿ya? Ustedes se dieron cuenta que la canción de Margarita en el 19 en Viña del Mar tenía todos los elementos para ser la canción ganadora, pero no tenía el pep andino. Entonces Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina se van por lo andino. Entonces, si nosotros seguimos con nuestros valores, tenemos una ganancia importante, pero hay elementos que tenemos que corregir. Tenemos que corregir para poder que nuestro país tenga Me gustó cómo Montenegro vendió el carnaval en su película de carnaval, una que hizo con esta actriz Lupita Ferrer, creo que en su visual, ¿no? Me gustó cómo vendió el carnaval de las tablas, pero es eso, los valores que nosotros podamos generar como país. Listo. Bueno, como ya se nos ha acabado el tiempo, ¿algún voluntario o voluntaria que quiera agradecer este coloquio que hemos tenido con Aristides Burgos Villarreal? Dale, Ángel, que te estás riendo, sabes que eres tú. No, es que bueno, gracias, pues en nombre del grupo, de verdad que es bastante, es muy chévere tener a alguien que esté trabajando arduamente en esto, a nivel macro y micro también, con todo lo que tenga que ver con los orígenes, las raíces de Panamá, ¿no? Hace falta bastante información y también muchas ganas por parte de las personas por hacerlo. Entonces, en nombre del grupo, de verdad que agradecemos porque tenemos un experto en el tema que está trabajando en eso actualmente, dándonos todas estas explicaciones que son explicaciones y también contenido valioso, ¿no? De nuestra propia cultura. Yo tengo una última preguntita desde el cierre. Como creadores audiovisuales, ¿dónde podríamos encontrar, ya sea tal vez en la Escuela Nacional de Folclore o en algún lado, contenido neto, o sea, historias, donde poder basar, vamos a decir, utilizar las tradiciones panameñas para crear nuevas historias basadas sobre esa cultura? ¿Hay algún lugar que podríamos ir como para agarrar fuente de inspiración y promover los valores, las tradiciones aquí en Panamá o afuera? Sí, mira, te lo digo porque hasta a mí me cuesta. Estando en la escuela, a mí me cuesta. Nosotros no tenemos una biblioteca amplia así. Entonces, el resultado que me ha generado a mí es precisamente conversar con puntos de vista y enfoque de antropólogos, folclorólogos, gente de audiovisual, gente de marketing, donde todos esos elementos generen algo. ¿Por qué? Porque ya si ustedes quieren hacer una campaña de preservación del folclore, estamos hablando de otras cosas. Pero un audiovisual en este tiempo que lucha contra tantas cosas, por ejemplo, yo me quedé con la boca abierta y bueno, al fin, cuando vi en Netflix Reina de las Indias, creo que la historia de Catalina, la India Catalina, Reina de las Indias, wow, o sea, ahí Colombia ganó. Y es algo que yo veo que los colombianos, cómo ganan con su música, con Carlos Vives, con Juanes, con Shakira, y llegan a niveles wow. ¿Por qué? Porque no
me imagino cuánta gente criticó a Vives cuando hizo transformaciones musicales. Eso no es folclórico, ta, 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 ta. Pero si él se hubiera quedado enmarcado escuchando ahí, no sale. Nosotros en folclorología, a ese tipo de creatividad es la utilización del folclore para otro fin que no es folclore. Que es lo que hacen ustedes, ¿verdad? Pueden utilizar el folclore para otro fin que no es folclore. Entonces, cuando utilizamos el folclore para un fin que sí es folclore, entonces ya se enmarcan otros elementos. Pero en lo audiovisual, tener toda la apertura y asesorarte de gente que conozca, ¿no? Yo siento que, por lo menos, yo recuerdo las historias contadas de Hecho en Panamá y todos los demás programas que se han hecho sobre el folclore. Pero siento que aquí en Panamá, por lo menos el público, como que no tienen una vía de acceso donde el folclore te busca, sino que más bien, si tú estás interesado, tú buscas sobre el folclore, pero no el folclore te llega como en otros países. Sí. Reitero, hay países que tienen una política más amplia con la cultura popular, con el folclore. Nosotros apenas ahorita acabamos de transformar el INAC, el Ministerio de Cultura, y ojalá se amplíe la política cultural en ese sentido en el folclore, ¿no? Pero sí hay países que tienen una visión más amplia del folclore. En Panamá aquí la visión es muy cerrada y a veces son solamente los folcloristas los que opinan. Profesor, tengo una preguntita sobre el tema de los diablos. Por ejemplo, en la Villa de los Santos, ¿qué representan y por qué lo utilizan como folclore? Y también en los diablos espejos, ¿de dónde provienen y cuáles son, o sea, de dónde provienen esas reseñas sobre los diablos en sí? Ok, todo entra por la religión. Ok, la figura del diablo es un tema religioso de la religión católica, el bien y el mal. Al querer los curas de aquella época enseñarle a los indígenas qué era lo bueno y qué era lo malo, estaba la barrera del idioma. Entonces utiliza este diablo sucio, embarrado de cosas, con caras grotescas, que amedrentaba al indígena. De ahí surge lo que llamamos diablico sucio, que es una pantomima, ¿verdad? Se podría decir que esos eran españoles, porque usaban elementos españoles, se podría decir. Sí, pero hay otra verdad. Para el esclavo afrodescendiente, el diablo no era aquella figura que le mostraban en una iglesia, en una fiesta especial. Eso no era el diablo. El diablo era el amo que lo esclavizaba. O sea, había una visión del diablo fuerte en aquella época. Cuando vino el idioma, llegan estas danzas de diablo ya con parlamento. Bien. Cuando la iglesia catequizó a los indígenas que comenzaron a creer en la cruz, las danzas fueron expulsadas y la gente por tradición las siguió practicando. Las danzas fueron sacadas de adentro de las iglesias, presentadas en el atrio. Del atrio la danza caminó a la plaza y de la plaza a la calle. Entonces, desde ese proceso institucionalizado, llega a folclorizarse la danza de diablos. Y hoy día
es parte del acervo popular, es parte del folclore. Entonces, tiene la misión de transmitir esos momentos en la danza del diablo que yo estudio en la Villa de los Santos y que dirijo. No tienes idea la simbología religiosa que tiene la danza, cuando el diablo pide permiso, hay cosas ocultas que tiene en los danzantes que se da en todo esto. Entonces, como son tradiciones tan antiguas, ya se han folclorizado. Don Aristides, y hablando de los diablitos, bueno, es que tiene problemas de conexión, estaban entrando y saliendo. Están los diablitos sucios, los de espejo, hay variaciones de diablitos. ¿Por qué se da precisamente esto? ¿Por el área, por la región o por qué? Es que la religión católica tuvo que penetrar en todas partes. Y el diablo siempre estaba ahí para enseñarle al indígena qué era el bien y qué era el mal. ¿Ok? Pero las posibilidades de cada uno, por ejemplo, cuando vemos los diablos cucúas de San Miguel Centro en Coclé, los vestidos de estos diablos no eran como los de los santos, que eran de achiote con cosa negra de carbón. ¿Ok? Los vestidos eran de la corteza del árbol, o sea que cada uno con lo que tenía. Entonces, hay diablos en Colón del ritual Congo y hay diablos de espejo de Portobelo. Hay diablos en La Chorrera con Parlamento, hay diablos en Garachiné, hay diablos en Antón, hay diablos en Parita, hay diablos en Chitré, hay diablos en La Villa. Entonces, hay una diversidad de diablos. En una danza que hay en Chiriquí que se llama Moros y Cristianos, también aparece el diablo. Últimamente hay representaciones de diablo por Chilibre en Santa Rosa. Están saliendo en Darién, también hay otras expresiones. Entonces, se da pues esta diversidad de la figura del diablo, porque entró por ahí, por la parte de la religión, y después se folcloriza. Oye, ya me están dando ganas de presentar una exposición acerca de la temática de los diablos, ¿saben? Sí, porque es bien amplia. Me llama la atención que el diablo de Riabajo es muy parecido al diablo de Colón, y es un diablo colonial ya más moderno, porque él tiene lo que, bueno, en su momento en Colón le dicen whippet, ¿no? El látigo, ¿no? Y ese también lo tienen acá, entonces muy interesante. Pero mira por ejemplo, el tema del diablo de la Villa de los Santos, que es el diablico limpio, ¿verdad? Supuestamente, la víspera de Corpus Christi, en la víspera de Corpus Christi, hay lo que se llama las juergas. Hay permiso para amanecer haciendo lo que te dé la gana. O sea, es como una especie de carnaval, que eran 4 días de soltura y después ibas al miércoles ceniza Entonces hay una noche, que es la noche de juerga en Corpus Christi, pero el diablo dice, ahora me apodero del mundo. Y se enfrenta con Dios y dice, ahora me voy a apoderar del mundo. Y Dios le dice, ¿y qué vas a hacer? Y el diablo dice, me voy a partir el sol, para que todo quede a oscura y en tiniebla. ¿Y cómo lo vas a partir? Que uno para mi esposa, otro para mí, otro para mi hijo y otro para mi capitán. Lo vas a partir en 4 y se llama cuarteo del sol. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el diablo? Que Dios lo deja que cuartee el sol. El diablo lo parte así y así. O sea que está haciendo una cruz. Entonces es la enseñanza a la gente que hasta el mismo diablo respeta la cruz.
Los espejitos de nuestro diablo tienen cruce. Los vestidos tienen cruce. Los pañuelos tienen cruce. Las citas tienen cruce. Los palos tienen cruce. O sea, todo el vestuario está resguardado con cruces. Hay cruces internas. El paso de baile es en cruces. O sea que la cruz, el diablo es el eje motor, pero la cruz es el eje protector. Esa es una simbología desde el punto de vista del tema religioso. Los que hicieron esas danzas las hicieron también. Y al día siguiente el diablo llega a la iglesia a pedir perdón por todas las diabluras que ha hecho. Y el obispo que representa a la máxima autoridad le dice, entra, hasta los diablos son perdonados aquí. Entonces, son aspectos muy, muy interesantes que... Y por ejemplo, ¿cómo se da, cómo surge el diablo hoy día o el diablico sucio? Mira, si a alguien le iba mal en las cosechas, le pedían al Santísimo Sacramento, Santísimo, ayúdame con la cosecha y yo te bailo en Corpus. El diablo entra a la iglesia a hacerle homenaje al Santísimo, para que todo el mundo vea que hasta el diablo se rinde ante Dios. Si a una hija se le enfermaba, cúrame a mi hija que yo te bailo en Corpus. Era una promesa. Oye, Aristides, no en ese tiempo, porque yo sé que hasta Polanco en estos tiempos todavía lo hace, ¿eh? Hay gente en Costa Abajo que lo hace todavía, que se viste de diablo por una banda, todavía, ¿eh? Sí. Entonces, esos son los elementos que contienen nuestras diabladas. ¿Algo más? Bueno, yo creo que ha sido bien extenso, ha sido bien completo, así que nos toca agradecerte, Aristides, gracias por todos estos detalles y educarnos a todos en las vías del folclore de nuestro país, saber un poquito más, ¿no? Saber un poquito más y también saber a quién acudir a la hora de que haya una duda, así que es importante, ¿no? No dejarse llevar por los comentarios por ahí, sino buscar de gente que, o personas folclórologos que realmente se dedican a esto. Así que muchísimas gracias. Gracias y bueno, quedamos así. Y muy buenas noches a todos. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.